siguiente programa es para todos. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes, bienvenidos a Al Derecho, un espacio donde hablamos de una manera clara y sencilla esos temas de índole jurídico que se presentan en nuestra cotidianidad y que a veces nos inquietan tanto. Es muy común escuchar la expresión voy a vender el aire de mi casa. Pues hoy en Al Derecho vamos a identificar qué tan legal es hacer esto y para abordar este tema nos acompaña Sebastián Sierra Arroyave. Él es egresado de Derecho de la Universidad de Medellín, actualmente es director jurídico de 652 Grupo Inmobiliario y además fue asesor jurídico empresarial en áreas de contratación por 3 años. Sebastián, un cordial saludo y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Sandra. Bueno, vamos a hablar, como lo mencioné, de qué tan válido es vender ese aire de la casa. ¿Existe la venta del aire en Colombia? Bueno, la venta del aire como tal no es lógico decirlo, pues porque nos remite pues, al aire que circula por alrededor de nosotros. Al oxígeno. Exacto. Vamos a hablar de la venta de espacios que no han sido construidos en unos inmuebles. Vamos a hablar por ahora de eso. ¿Cuál sería entonces la expresión correcta? Digamos que en ninguna parte del Código Civil vas a ver la venta del aire es igual a tal expresión, sino que vamos a hablar es que se van a presentar diferentes casos que me imagino pues que con las preguntas vamos a ir desglosando, en los cuales vamos a dar cuenta que es posible vender coeficientes de copropiedad, que es posible vender de alguna manera espacios habitacionales que están regidos por reglamentos de propiedad horizontal. Nos vamos a dar cuenta pues de varios, bueno, que a la medida que vayamos avanzando en el programa. Bueno, vamos a poner un caso. Yo tengo un bien, es un primer piso, tengo las escrituras de ese primer piso, pero voy a vender, digamos, entonces esa terraza. Hablemos en ese término, pero lo sostengo, doy el argumento de que estoy construyendo sobre mi propio bien. ¿Es válido? ¿Se puede hacer? Bueno, ahí vamos a tener que entrar a un proceso en el que entraría cualquier constructor y es hacer la respectiva reglamentación de lo que voy a construir. ¿Qué pasa? Nos vamos a encontrar con un panorama que es, digámoslo así, como en orden descendente, un orden que hay que hacer para poder construir, ¿cierto? Para poder construir no, para hacerlo como dicta la ley. El deber ser. Sí, porque pues la gente simplemente vaya a hacer lo suyo y ya. No, la idea es ¿cuál? Todo municipio expide un plan básico de ordenamiento territorial cuando es un municipio como Andes o cuando es una ciudad muy grande, expide el plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Vamos a hablar en el caso de Andes, ese plan básico de ordenamiento territorial nos dice cómo se debe construir, en qué zonas se debe construir, cómo, o sea, qué posibilidades hay en esas zonas, qué imposibilidades hay para hacer, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el primer margen que debemos tener en cuenta. Si ese primer piso, en ese lugar donde voy a construir el segundo, lo puedo hacer porque el plan de ordenamiento me lo deja hacer. Luego de eso, voy a la licencia urbanística, que es la que me genera planeación municipal, y esa licencia me va a decir, sí, esa construcción que usted va a hacer y que está certificada por unos planos hechos por un arquitecto, es posible realizarlo en ese sector y concuerda con las posibilidades que permite el plan de ordenamiento territorial, en este caso el plan básico de ordenamiento territorial. Entonces hay que ir desglosando. Hay que ir haciendo eso. Luego hay que someter esa propiedad a un régimen especial, que es el régimen de propiedad horizontal, que es lo que debería tener toda propiedad que se encuentre una sobre la otra, ¿cierto? O que se encuentren en un mismo terreno común, donde hay varias, digámoslo, unidades habitacionales, unidades de comercio, pero que se encuentren bajo un lote madre, por decirlo de alguna manera. Usted mencionaba, hay un plan de ordenamiento territorial que, digamos, pone los límites en cuanto a construcción. ¿Qué pasa cuando yo excedo esos límites? Es decir, puedo construir solo 2 pisos, pero construir 5. Listo. Uno, si lo construiste y hubo licencia, entonces hay responsabilidad tuya y hay responsabilidad de quien otorgó la licencia.
en planeación, ¿cierto? Si lo hice sin licencia, puede pasar que esa construcción sea toda mía y pues nadie se va a ir a quejar de lo que estoy haciendo, entonces pues digamos que de alguna manera si la administración no se da cuenta no va a haber riesgo, aunque podría llegar a ocurrir pues que lo haya, digámoslo, que haya una caída, un desprendimiento de una base pues porque no tenga la cimentación, pero supongamos que en el caso de que el Estado está actuando de la mejor forma y que está actuando diligentemente, va a llegar una persona encargada de planeación o de inspección de policía a verificar que la obra cumple con la licencia, ¿cierto? En ese caso. Y esa licencia tiene que estar de acuerdo o fundamentada en ese plan básico de ordenamiento territorial. Entonces, si no cumple, nos vamos a ir al 135 del Código de Policía que ordena no solo la multa por cada espacio que se haya ocupado en metros cuadrados bajo superficie para imponer un salario mínimo, pues digamos una cantidad de salarios mínimos, sino que también puede ordenar la inspección de policía en este caso, o las curadurías en algunas ciudades, que esa construcción sea demolida a costa de quien construyó. ¿Qué pasa si las diferentes partes omiten eso? La que da la licencia, el constructor, incluso la misma inspección de policía. Bueno, con la persona que otorga la licencia en planeación municipal, es un servidor público, está expuesto a todo el régimen sancionatorio y legal pues, que tiene el Estado, que son sanciones administrativas, sanciones penales, sanciones civiles, son 3. Tenemos por el lado de la persona como tal, tiene las sanciones, digamos en este caso de policía, que son pagar la multa y aparte de eso someterse inclusive a la demolición o al desescalonamiento de la propiedad, ¿cierto? Si tenías posibilidad de construir 3, construiste 5, te puede hacer demoler 2 y no toda la propiedad, si no presenta pues como el riesgo de deterioro. Y en la otra parte nos encontramos pues con el funcionario de inspección de policía o de la curaduría que teniendo la obligación de verificar esas propiedades que están construyendo y no lo hicieron, están sometidos al mismo régimen que la persona de planeación. Son servidores públicos, deben cumplir, digámoslo así, unos requisitos con cada una de las construcciones que se están llevando a cabo y que estén bajo, digamos, el ámbito territorial de ellos. ¿Daría cárcel? Dependiendo pues porque no es simplemente como que, ay, sos un funcionario público y no hiciste las cosas bien, te vas para la cárcel. No, es qué consecuencias generó esa omisión de ese funcionario público, ¿cierto? Digamos, pongamos el caso Space, no hubo una verificación correcta de las curadurías, en ese caso en Medellín, entonces el curador puede haber sido, digámoslo así, inmerso en un proceso penal, porque hubo deficiencias y porque aparte de eso hubo pérdidas humanas. Pues si recordamos fueron, si no estoy mal, 4 personas que fallecieron en el hecho. En ese caso podría inclusive haber responsabilidad penal de quien otorgó la licencia y quien estaba en el deber de verificar que se estaba construyendo conforme a licencia. Bueno, y si yo sostengo que me pasé del límite, pero está con toda la infraestructura, cuenta con todas las normas legales que exige el país en cuanto a construcciones, ¿no se puede? La ley es dura, pero es la ley. Ese es el dicho de cualquier persona que esté dentro del ámbito del derecho, ¿cierto? Yo puedo demostrar lo que sea, es más, puedo demostrar que es una propiedad que después de haber construido los 10 pisos de más que no podía construir, me va a tolerar un terremoto de, digámoslo, 8 grados sobre la escala de Richter, ¿cierto? Y mostrar todo eso y decirles, pero usted cómo va a multar si es que está la mejor propiedad que puede dar en este sector. Pero ya lo ha dicho la ley, ¿cierto? Si te pasó por encima el plan de ordenamiento territorial, no estás cumpliendo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros los colombianos somos muy facilistas y entendemos que mi intención o lo que yo quiero va por encima de cualquier otro, ¿cierto? Lo que no entendemos es que las ciudades son un conjunto armónico de servicios, de cosas que están en pro de las personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué genera? Los planes de ordenamiento territorial están hechos para eso, es porque si yo construyo 10 pisos de más en ese sector, en ese momento estoy incluyendo 10 familias más en un sector que quizá no tenga la capacidad en vías, en andenes, en parques, en soportar toda esa carga, ¿cierto? Entonces, si una persona lo hace, lo va a hacer otro, y lo va a hacer otro, y lo va a hacer otro, y se vuelve un descontrol. Ahí es donde en Colombia vemos ciudades desorganizadas, ¿cierto?
la gente haciendo lo que quiere con las ciudades. Y eso es lo que no se puede permitir y para eso están establecidos esas normas de planeación, esas normas digamos, los planes de ordenamiento territorial. ¿Cuál sería el procedimiento para denunciar este tipo de casos? ¿Y lo pueden hacer terceros, personas que no estén implicadas? Claro, todo lo que sea ante una inspección de policía lo puede hacer cualquier ciudadano, ¿cierto? Digamos, yo soy el vecino de una construcción y yo por cualquier motivo me di cuenta que iban a construir 5 pisos, pero después de que llegaron al quinto, viste que hay 2 más, pero ¿por qué? Entonces, uno lo puede hacer por seguridad de la propiedad en la que estoy habitando o porque, no sé, se llenó de valor ciudadano y fue y la denunció, ¿cierto? En ese caso, cuando usted coloca la denuncia, primero se cita a la persona que está construyendo para que pues, lleguen a un acuerdo, si hay que llegar a acuerdos, o para que esa persona constructora dé su versión. Después hay una visita de un ingeniero que hace parte de esa delegación digamos, de la policía, pues la inspección de policía o de la curaduría, ¿cierto? Ellos van hasta el lugar y verifican que los hechos estén acorde a licencia. Licencia es igual, si está pues correctamente, es igual a que esté dentro del plan de ordenamiento territorial. Entonces, cualquier persona puede hacer eso, cualquier persona puede citar a un constructor. La cosa es, hay que mirar quién es el constructor y en qué se está sobrepasando, pues para que tampoco es la idea entorpecer, como digámoslo así, el actuar administrativo y porque no estoy de acuerdo en que estén construyendo al lado de mi casa, lo voy a llevar a la inspección. No es que usted esté de acuerdo, no, es que se le permitió construir y si está entre los parámetros no hay por qué llevarlo. Bueno, Sebastián, pongamos ahora un caso local, el caso de Altos de San Mateo, aquí en el municipio de Andes. Muchas personas construyeron con la visión o con el deseo de alquilar parte de su casa, un apartamento, arrendar, la dividieron, incluso muchas partieron su vivienda en 2. ¿Cómo debieron haber actuado esas personas? ¿Cuál debió haber sido el procedimiento para ellos poder haber hecho eso? Porque actualmente tienen o enfrentan problemas con respecto a este caso. Bueno, yo tengo conocimiento de varias situaciones dentro de San Mateo. Una, personas que adquirieron una sola vivienda, pero en el momento de desarrollar la vivienda que compraron, hicieron una partición, digámoslo así, y generaron 2 viviendas dentro de lo que se podría decir era su terreno, porque, pues, o su aire, hablemos del aire. Y en ese caso, desde el punto de vista de la lógica, tenemos que decir, si yo compré uno, ¿por qué saco 2? ¿Cierto? Y aparte de eso, saco 2 y están bajo la misma, si usted va a ver a instrumentos públicos, están bajo la misma matrícula inmobiliaria. Entonces, primer problema, desenglobaron haciéndolo solo materialmente, pero no lo llevaron durante todo el trámite que explicamos al principio, que es hacer la licencia, que la licencia esté conforme al plan básico de ordenamiento. Aparte de eso, que si voy a hacer entonces una propiedad por encima de la otra, tengo que tener en cuenta que eso debe quedar consignado en el régimen especial de propiedad horizontal, ¿cierto? Que deben tener las propiedades que son una encima de la otra, y que esa aprobación del régimen de propiedad horizontal tiene que ser anterior a la construcción, ¿cierto? Esa es la lógica y el deber ser de una construcción. Pero nos encontramos allá con que la gente quiere legalizar eso después de construida. Incluso hay casos en los que construyeron hasta un 4º piso, ¿cierto? Y por el diseño de esas casas no soportan el 4º piso. Entonces podemos ver que hay casas de primer piso donde hay 4 encima y están agrietadas. Entonces esas grietas quieren decir que la estructura como tal no va a soportar ese peso, pues porque todo está diseñado para 2, máximo 3. Entonces digamos que hay una serie de irregularidades y de infracciones que se cometieron por parte de algunos propietarios y que no, en el momento la gente quiere como que se las legalicen, pero pues digámoslo así, hay muchas que no van a poder ser legalizadas y que van a tener que ser demolidas, pues porque la infraestructura no lo va a poder, ¿cierto? Y no es justo que yo a la persona que vive en el primer piso le diga, pues deme, no sé, 20 centímetros más de su propiedad para yo generar una columna de refuerzo y poder sostener mi 4º piso, ¿no? Eso tampoco es lógico, o sea, se puede llegar a dar, pero pues no es Además, lógico. nadie regala si sea 20 centímetros. Exacto, ¿no? Se puede negociar, pues por decirlo así, pues, digamos en el mejor de los casos que alguien le compre, pero no digámoslo así, no es justo, pues porque el proceso debe haber sido otro, el proceso debe haber sido bajo las normas.
¿Qué tan grave es cuando yo construyo así? Cuando construyo primero y luego quiero o vender o arrendar. El peor de los casos es la demolición, que ahí nos tenemos que referir al 135 del Código de Policía, que es donde nos habla de cuáles son las infracciones urbanísticas y nos dice que construir sin licencia, en ese caso construir sin hacer todo el proceso, nos puede llevar a una demolición y aparte de eso a pagar la multa, ¿cierto? Que pues digamos lo peor que nos puede pasar en sí no es la demolición si no hemos terminado, sino que de verdad nos toquen el bolsillo y nos tocan duro, porque puede llegar a ser una multa por encima de los 250 salarios mínimos, que es bastante dinero. Bueno, entonces hablemos de ese proceso de desenglobe. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Listo, Sandra. El proceso de desenglobe como tal es llevar desde cero una propiedad, digámoslo, un lote, para construir sobre ella varias unidades habitacionales o comerciales o varias unidades inmobiliarias dentro de un mismo lote. Pongámoslo bajo un ejemplo. Compro un lote, digámoslo, en la Circunvalar, ¿cierto? Es un lote, digámoslo, de, no sé, 300 metros cuadrados. Si yo le quiero sacar el mayor provecho a ese lote, debo construir varias unidades, digamos en este caso de vivienda. Entonces, ese solo lote está bajo una matrícula inmobiliaria, que es el registro que lleva el Estado de todas las partes de vivienda o todos los inmuebles que existen en el país, ¿cierto? Uno. Entonces, ¿cómo voy a generar otros de ese solo lote? Lo que necesito hacer entonces, lo primero es pues tener claro qué es lo que voy a construir, ir donde un ingeniero que me diga, vea, un arquitecto, voy a construir tantos pisos, quiero construir tantos pisos, ¿qué posibilidad hay? Él me genera el plano. Yo con ese plano, lo que debo hacer entonces es generar, primero, que me den la licencia para construir y que planeación me certifique que eso que quiero construir es posible hacerlo, ¿cierto? Y que me hagan las correcciones necesarias si es del caso. Después de que tenga licencia, lo siguiente es hacer un reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto? Ese reglamento de propiedad horizontal lo que me va a decir es todos los derechos que tienen los comuneros, o sea, todas las personas que van a comprar, ¿cierto? Sobre los espacios comunes, escalas, corredores, si hay ascensores, ascensores, si hay patios comunes, digamos, si tienen piscina, pues todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y aparte de eso, el derecho que le corresponde a cada uno de los inmuebles que va a salir de ahí, ¿cierto? Después de que tienes eso, el proceso de desenglobe continúa llevándolo a la notaría. En la notaría ese reglamento se vuelve una escritura pública y esa escritura pública la vas a llevar a registro de instrumentos públicos. Entonces, allá en registro de instrumentos públicos, ¿qué van a hacer? Cada unidad que separaste se va a volver una matrícula inmobiliaria. Esa matrícula inmobiliaria certifica que sobre un mismo lote de terreno hay muchas unidades inmobiliarias, ¿cierto? Que eso es lo que genera que todos puedan tener un certificado diferente de registro de instrumentos públicos, un certificado de libertad y tradición. Luego de eso, se llevan copias a catastro, digamos en los municipios que hay oficina de catastro, pues algunos no lo tienen, y en catastro ellos hacen un proceso que es vaciar esa documentación a su base de datos y decir quién es el propietario de cada predio para ellos identificar quiénes son los propietarios y ya ellos pasan la documentación o digamos la información a las respectivas dependencias pues, de cobro en las secretarías de Hacienda para que ellos generen los certificados o los boletines que se vuelven pues como los impuestos. ¿Es largo ese proceso de desenglobe? Como se lo está explicando, pues se puede sonar algo largo, suena... ¿cierto? Pero por lo general, quien va a comprar no se mete en todo el proceso, simplemente él consigue una persona que le tramita todo el proceso. Por lo general, pues lo hacemos los abogados o las agencias inmobiliarias. Entonces, ¿a qué va con eso? Eso es un proceso de documentación, ¿cierto? Es un proceso más que estar ahí al pendiente de eso, es de simplemente recoger muchos documentos para ir a llevarlos de una oficina en otra, ¿cierto? Pues eso es algo de tramitología. Pero no es que sea largo, es un proceso que si usted lo hace correctamente y sin mucho, digámoslo, muchas, no sé, trampitas o cositas, es un proceso de mes y medio, no es un proceso tampoco tan largo, pues para lo que implica un proceso constructivo. Vamos a hacer una pausa, Sebastián, y le vamos a dar paso a uno de nuestros televidentes. Recordemos, el tema del día es con respecto a vender ese aire de mi casa. La televidente que pregunta es Eunice Yarse.
Mi nombre es Eunice Yarse. Mi pregunta es para el abogado Sebastián. Y la pregunta es si yo hago una construcción sin licencia, si las autoridades me pueden demoler la construcción. Sebastián, completo ahí un poco la pregunta que hace doña Eunice y que ya habíamos tratado el tema, y es, yo puedo alegar con respecto a si me van a demoler que al fin de cuentas es mi propiedad, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. La gente cuando compra una propiedad tiene que entender algo, y es que la propiedad en Colombia no es absoluta ni plena. ¿Por qué? En Colombia nosotros cuando compramos una propiedad tenemos que entender que esa propiedad tiene un fin social, ¿cierto? No quiere decir eso para los amantes de la política, pues que yo tengo que dejar que otros vivan en mi casa, no. Lo que decimos con un fin social es que esa propiedad se preste para cumplir los requisitos o para cumplir toda la materia normativa que la ley en Colombia va a expedir o está expidiendo constantemente, y que lo que busca es controlar los crecimientos desbordados en las ciudades o el mal uso de los suelos en el campo, pues porque también podemos encontrar eso, ¿cierto? Entonces por eso vemos que la propiedad en Colombia tiene un fin social, para que la gente tenga en cuenta que no es que yo soy propietario y esto es mío y con esto yo hago lo que quiera. Señor, usted no es nadie para venirme a mandar, señor Estado. No. Es que no es así. La idea es que entiendan que si usted compra una propiedad tiene unos límites, y esos límites están marcados por la ley. Habíamos mencionado, sí me pueden hacer demoler, pero esa demolición corre por cuenta de ¿quién? Claro. El 135, volviendo del Código de Policía, nos dice claramente que cuando estoy infringiendo una norma urbanística y tienen que demoler, sería yo, yo hice el daño, si yo hice el daño, yo lo tengo que resarcir, sí, es a costo del propietario. Volvamos al tema del desenglobe. Yo voy a comprar una propiedad, ¿cómo puedo constatar yo que esa propiedad está desenglobada o conocer el historial del inmueble? Bueno, hay que tener en cuenta que en Colombia hay ciertas obligaciones que tienen los vendedores, y entre ellas es informar, ¿cierto? Cualquier cosa que usted vaya a comprar en Colombia tiene el deber de información quien va a vender. Entonces, si tenemos eso en cuenta, y digamos usted me va a vender a mí su casa que está dentro de un edificio, su apartamento que está en un edificio, usted me debe decir, vea, esas son las escrituras, y aparte de eso, esta es la escritura que certifica que este es el manual que existe dentro de la propiedad horizontal y con el cual se rige, y que ese régimen de propiedad horizontal es este y está bajo tal escritura pública. Además de eso, la forma más fácil de verificar es con el certificado de libertad y tradición que expide la Oficina de Instrumentos Públicos, y que aquí después queda aquí en Sapolizo. ¿Por qué? Porque si ese certificado está actualizado, muestra todas las anotaciones que ha tenido la propiedad desde que empezó a existir, ¿cierto? Desde que se le reconoció como una propiedad, como un inmueble. La palabra correcta es inmueble. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, uno, si está sometido al régimen de propiedad horizontal; dos, bajo qué escritura está sometido. Entonces, así ya sabemos el número, podemos ir a la notaría respectiva, decir, ven, necesito una copia de esta escritura, necesito saber cuál es el régimen, cómo está funcionando. ¿Pero puede ir cualquier persona o tengo que ir acompañada del propietario? No, cualquier persona puede hacerlo, sí. El régimen de propiedad horizontal cualquier persona lo puede obtener. Bueno, Sebastián, pongamos otro caso. Un tema que se ve mucho en las familias. Mi hija se casó, yo le quise dar la terraza para que construyera su apartamento, viviera con su esposo. ¿Cómo funciona ahí el tema de desenglobe? ¿Es más difícil cuando es entre familia? Bueno, cuando es entre familia no es que sea más difícil, simplemente que se vuelve algo de que no se puede quedar de boca, ¿cierto? Que es lo común. Sí. Eso es de ella, pero nunca se hace la papelería, Exacto. nada. Supongamos ese es un caso muy frecuente que se da en las sucesiones, y es cuando la mamá le dejó a cada hijo su apartamentico, pero pues le dejó a uno más grande, a otro más pequeño, y nunca hicieron el trámite del desenglobe como tal, ¿cierto? Entonces quedó un solo predio con una construcción gigante, pero que tiene múltiples, digámoslo así, unidades inmobiliarias separadas, pero solo hay una matrícula inmobiliaria. Entonces cuando eso entra en la sucesión, se vuelve algo
común, o sea, quien sea heredero puede disponer de cualquiera de las partes, ¿cierto? Y ellos tendrían que entrar a hacer el desenglobe por ellos mismos. Entonces, no es que se vuelva difícil porque sean familia, en realidad es ahí donde deberían preocuparse más y hacer las cosas bien y hacer el desenglobe desde el momento que es correcto, ¿cierto? Porque la verdad, eso se presta para malos entendidos después, cuando de pronto fallece la persona que dio el permiso de construir sobre su vivienda. Vamos a darle paso a otro televidente interesado por el tema del día. Ella es Verónica. Hola, mi nombre es Verónica y la pregunta para el abogado es, si funciona la promesa de compraventa cuando no hay desenglobe y el bien está en sucesión. Bueno, vamos a separar un poco entonces la pregunta. Cuando el bien está en proceso de desenglobe, no hay ningún problema, ¿cierto? Pues yo puedo decirle a usted, señor comprador, le voy a entregar este bien que va a ser construido de tal y tal forma. Actualmente no tengo reglamento de propiedad horizontal, pero va a llegar a existir. Eso es lo que llamamos nosotros en el, pues, lo que la gente conoce como la compra sobre planos, ¿cierto? Eso es posible, se puede hacer y no tiene ningún problema. Cuando están en un proceso de sucesión pasan dos cosas. Antes de que se abra la sucesión no es posible hacer la promesa porque el bien no es mío. Pues si bien la teoría dice que puedo vender lo que es el bien ajeno, pues digámoslo así, el heredero no lo debería hacer. Después de que se abre el proceso de sucesión, se puede hacer una promesa o una compra de derechos herenciales, ¿cierto? Una cesión de derechos herenciales. Es otra manera de adquirir, digámoslo así, ese aire que voy a tener, pues porque si yo ya sé que lo que me van a entregar a mí por liquidación en el proceso de sucesión es ese lote de terreno y que nadie más va a hacer sobre él nada, yo puedo vender, digamos algo así, como una futura construcción. Bueno, supongamos que se compra un inmueble ya construido, un local, una casa, una finca. Se hizo el bien está en proceso de sucesión, se hizo la promesa de compraventa. ¿Tiene alguna vigencia? Porque los procesos de sucesión suelen tardar años incluso. Hay que entender que las promesas de compraventa, ¿cierto? Está dentro del ámbito de quienes contratan, decir, cuándo debo ejecutar mis obligaciones, entre esas cuándo debo entregar, cuándo debo ir a hacer la compraventa como tal, ¿cierto? No importa si se encuentra dentro de un proceso de sucesión o no, ¿cierto? Si yo vendí correctamente dentro del proceso de sucesión y me fue liquidado y me entregaron pues lo que yo ya sabía que iba a ser mío, ahí no vamos a encontrar problemas, ¿cierto? Que el proceso demoró 10 años, que el proceso demoró 15 años, pero dentro de la compraventa decía que es que era después de que me entregaran efectivamente con la sentencia de sucesión, que me adjudicaran, ¿cierto? Ahí no hay problema. El problema se presenta es cuando las promesas de compraventa no dicen cuándo se debe ejecutar la obligación de entregar, de realizar en verdad la compraventa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yendo pues al caso de, digamos, del aire, de la compra del aire, usted tiene una casa, ¿cierto? El primer piso, el primer ejemplo que tomábamos, tenés un hijo, vos te morís, el hijo queda pues en posesión de la herencia y está discutiendo la herencia con, supongamos así, otro posible hijo, te estoy metiendo hijos ahí pues. ¿Qué pasa? Uno de ellos puede salir a venderme a mí y decirme, mira, yo voy a hacer un edificio ahí, te vendo el tercer piso. Y yo le digo, listo, hágale, no hay problema. Hacemos la compra-venta, pero él nunca me dice cuándo va a ser el adjudicatario de esa sucesión. Entonces, claro, digamos que el proceso fue discutido 6 años y yo estuve 6 años ahí como, bueno, esperando. Y entonces, ¿dónde quedó lo que yo ya pagué de pronto? Y eso. Entonces, el problema ahí es del contratante que nunca dejó claro cuándo era la fecha para realizar, ¿cierto? Porque la ley nunca te van a poder ejecutar, nunca vas a poder ir a un juzgado a decir, mira, es que él no me está cumpliendo, sí, pues cuando quedaron de entregarle, no es que usted no dijo, entonces, y hay sentencias de la corte que dicen, es que si la fecha no está, no hay caso para decir que la persona que vendió está incumpliendo. Sebastián, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Sandra.
A ustedes televidentes, también muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044. Allí nos pueden escribir, sugerir temas o hacer preguntas. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Al Derecho. AUPAN, la televisión de los andinos.